Y ahora nos vamos a concentrar es como en los fundamentos, ¿sí? En los fundamentos y vamos a hacer cosas sencillas, ¿cierto? Cosas simples, pero que nos van a ir estructurando ese pensamiento lógico y ese pensamiento de programación para poder construir esas cosas más sofisticadas. Entonces, en la clase pasada yo les puse un ejercicio a ustedes, ¿sí? Un ejercicio que era este, ¿cierto? Cómo a crear una tabla simple en la que yo uniera diferentes columnas, ¿cierto? Uniera diferentes celdas, en este caso 1, 2 columnas, en este caso 1, 4 columnas, en este caso 1, 2 filas, 2 filas, y en este caso 1, 4 columnas, ¿sí? Entonces, eso lo podemos hacer de una manera muy sencilla, ¿sí? Muy sencilla, mediante unos atributos que se llaman hot row y row spam y call spam, ¿sí? Eso ya vamos a ver cómo se hace, ¿sí? Entonces, vamos a ver la estructura. Ya les decía que la estructura básica para una tabla es esta, ¿cierto? Utilizamos la etiqueta table y otra serie de etiquetas o subetiquetas de la etiqueta table, como este D para crear las celdas, TR para las filas, y hoy vamos a ver una etiqueta nueva que es una etiqueta para crear los encabezados de la tabla, ¿sí? Hicimos un ejemplo como este, ¿cierto? Pero entonces hoy vamos a pasar a hacer las mismas tablas, pero le vamos a agregar unificación de celdas para poder hacer este ejercicio. La unificación de celdas es un mecanismo mediante el cual podemos combinar o fusionar dos o más celdas, en este caso tanto las celdas normales como TD, y lo que vamos a ver hoy nuevo que es la celda TH. ¿Sí? La TH es una celda para crear encabezados de una tabla. Y vamos a utilizar atributos, el atributo call span y row span para unificar las filas y para unificar las columnas. Entonces, ejemplos de cómo podemos hacer nosotros esto. Estos son los ejemplos. ¿Qué podemos hacer? Son estos los ejemplos, ¿cierto? Aquí unimos unimos tres columnas y en este caso, del lado derecho, unimos dos filas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer este ejemplo sencillo. Vamos a crear la tablita de nuevo que ya teníamos, la tablita que ya teníamos, y esa tabla vamos a crear cuatro columnas. Una es nombre, la segunda es edad, la tercera es país de origen y la cuarta columna es país de residencia. Entonces vamos a crear en este caso, vamos a hacer el ejemplo uniendo dos edades. Vamos a suponer que Pedro y Juan tienen la misma edad, 19 años, y para este caso unimos entonces la edad. Y para el caso de Juan, tiene el mismo país donde vive, es el mismo país de origen. Entonces vamos a unir estas dos columnas y también vamos a unir estas dos columnas por el caso de Steven. Entonces, como ya tenemos esa tabla creada, entonces es muy sencillo. Vamos entonces a ir a nuestro código. Vamos a ir a nuestro código. Vamos a crear toda la página de nuevo, ¿sí? Rápidamente vamos a copiar y pegarnos la estructura de nuestra base, de nuestra página, y a esta y a esta y a esta tabla vamos a quedarnos solamente con la estructura básica de la tabla, ¿sí? Y primero guardamos nuestro archivo. A este archivo le vamos a dar un nombre. Vamos a ponerle ejemplo tabla. Y recuerden que todos nuestros archivos HTML deben de tener la extensión HTML, ¿sí? Para que el servidor y el navegador reconozcan que eso es un documento de la web y para la web. Ejemplo tabla, listo. Entonces creamos entonces la estructura básica. Y recuerden que para yo poder llamar mis estilos, siempre debo colocar el link, la etiqueta link, una relación, ¿sí? Style sheet, ¿sí? Que indica que es una hoja de estilos, y una referencia que me dice la ubicación de los estilos. Aquí debo poner mucha atención
en la referencia de los estilos. Entonces voy a explicarles. El archivo que acabamos de crear se llama ejemplo tabla, ¿cierto? Este archivo es este que vamos a editar. Todo este archivo está aquí, en este directorio. Y creamos una carpeta CSS y dentro de la carpeta CSS creamos el archivo styles.css. Entonces, cuando les digo que creamos una carpeta CSS, realmente lo que creamos es un directorio, ¿cierto? Carpeta y directorio son dos términos para referirnos a lo mismo. Entonces, para yo poder acceder de ejemplo tabla a CSS, debo acceder a un nivel más alto, ¿sí? Y en este caso, todos estos archivos que están en esta carpeta, ¿sí? Hacen parte del directorio raíz, es decir, que todo esto, toda esta sesión, ¿sí? De nuestra carpeta es nuestro directorio raíz y este CSS está un nivel más arriba. Entonces, aquí cuando voy a colocar la referencia, ¿cierto? ¿Dónde está el archivo? Hay que verificar que estemos refiriéndonos al directorio nuevo, ¿cierto? Y dentro de ese directorio está el archivo. Si creáramos una carpeta dentro de ese CSS, tendríamos que colocar otro slash y el nombre de esa otra carpeta, ¿sí? Pero como solamente tenemos un directorio, en ese caso el CSS quedaría de esta manera. Entonces, debemos fijarnos muy bien en esto y y en el nombre del archivo. Debe ser exactamente como quedó creado nuestro archivo. En este caso, miremos cómo es el nombre, styles.css. De esa manera la página debe poder llamar los estilos, ¿sí? No debe haber error. Y lo otro que puede llegar a pasar es que no hagamos una referencia correcta de los estilos, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a crear nuestra página rápidamente. Entonces ya tenemos el encabezado de nuestra tabla, los encabezados con la etiqueta TH, en este caso son nombre, edad, país de origen y país de residencia. Vamos a guardar esto y vamos a ir entonces a nuestro directorio raíz, vamos a abrir ejemplo tabla y vamos a ver qué es lo que tenemos hasta el momento. Listo, entonces hasta el momento tenemos solamente los encabezados de nuestra tabla y vamos a crear rápidamente los demás registros. Entonces recuerden que los registros los creamos con la etiqueta TR y los encabezados de la tabla tienen esa etiqueta TH. Entonces creamos rápidamente otro registro con nombre. Entonces vamos a crear una celda para nombre, vamos a crear una celda para edad y vamos a crear una celda para país de origen y finalmente una celda para residencia. Y esto mismo, entonces vamos a colocar, y esto mismo lo vamos a copiar en los demás registros. Entonces vamos a colocar el ejemplo que vamos a hacer. Vamos a ver el ejemplo que es Pedro, Juan, Santiago y Steven. Pedro que tiene 18 años, 19 años, país de origen, vamos a colocar aquí nombres aleatorios, Colombia, Brasil. Y este mismo registro lo vamos a copiar para los demás y luego cambiamos el contenido. Entonces vamos a copiar 3 registros más y simplemente cambiamos aquí los nombres. Vamos a colocar Juan, vamos a poner Santiago y Steven. Entonces vamos a suponer que Pedro y Juan tienen la misma edad, 19 años, que Santiago tiene 20 años y que Steven tiene 21 años. Y vamos a suponer que Pedro tiene como ciudad de origen Ecuador y país de origen Chile. Vamos a suponer que Juan tiene como país de origen Bolivia y
que reside en Bolivia, en Perú, coloquemos aquí Perú. Esto tiene tilde, pero vamos a omitir las tildes porque tengo unos problemas con mis tildes, entonces vamos a omitir las tildes. Y vamos a dejar entonces estos datos, vamos a colocar aquí otro país, Uruguay, Brasil, y vamos a colocar aquí Uruguay, Uruguay. Listo, entonces vamos a ver el resultado de lo que tenemos hasta ahora, vamos a actualizar y esta sería entonces nuestra página. ¿Cómo logramos este efecto del fondo blanco, del borde verde y en este caso de todo el borde de la tabla negro? Pues vamos a ver cómo lo hicimos, ¿sí? Vamos entonces, esto tiene un estilo, esta tabla tiene un estilo que se llama, una clase que se llama tabla persona. Entonces, esta clase debemos nosotros llamarla exactamente como están nuestros estilos, ¿sí? Entonces vamos a ver, aquí podemos colocar de esta manera. Entonces colocamos el punto y colocamos el nombre de la clase. En este caso, persona, ¿sí? Persona. O la otra forma es colocar el nombre de la etiqueta. Como en nuestra página solamente tenemos, como en nuestra página solamente tenemos una tabla, ¿cierto? Simplemente cuando yo le diga los estilos, a esta tabla, colóquele este estilo, los va a tomar común y corriente. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo muchas tablas? Si yo tengo muchas tablas en mi código, pues resulta que todas las tablas de mi página van a tener este mismo estilo. Entonces, por eso creamos las clases, porque queremos crear estilos diferentes de acuerdo al contenido de las tablas. Entonces, si por ejemplo tenemos tablas de estudiante, entonces vamos a crear un estilo tabla estudiante. Si vamos a tener tablas para personas comunes y corrientes, entonces vamos a tener un estilo para personas normales, ¿sí? Entonces, para cada tipo de contenido, entonces debemos de establecer un estilo. En este caso, simplemente no vamos a utilizar la clase, es decir, esta clase que está aquí no la vamos a utilizar, sino que vamos a utilizar solamente la etiqueta table. Entonces, ¿qué pasa si yo elimino el nombre de la clase? No debería pasar nada, ¿cierto? Debería mantener el mismo estilo. ¿Por qué? Porque aquí en styles, pues simplemente yo me refería al nombre de la etiqueta, ¿cierto? Al nombre de las subetiquetas, pero no tuve necesidad de cambiar la clase. Entonces, de esa manera establecimos un borde negro para toda la tabla, un fondo blanco, en hexadecimal el blanco es la F, y en el caso de la celda establecimos un borde verde, ¿cierto? Vamos a cambiarle el borde, vamos a colocarle azul, y allí cambia entonces el borde azul. Ahora entonces vamos a hacer lo que nos corresponde en esa clase. Vamos a utilizar las etiquetas para unir estos valores. Entonces vamos a unir estas dos celdas. En el caso de Pedro y Juan tienen la misma edad, 19 años, entonces vamos a unir esas dos celdas. Si se fijan, cada celda hace parte de una fila diferente, es decir, que nosotros vamos a unir en realidad dos filas. Entonces allí es donde vamos a utilizar el atributo row_span. Entonces entonces nos ubicamos en el código y vamos a ver dónde está el registro de Pedro y dónde está el registro de Juan. Vamos a unir estas dos celdas, Entonces, para unirlo, yo tomo la primera y le voy a colocar un atributo que se llama row_span. Y voy a indicarle que voy a unir dos filas. Pero entonces, como voy a unir dos filas, esta otra celda que está abajo en la otra fila, debo eliminarla. Y voy a guardar. Vamos a ver el resultado de nuestra página. Y de esa manera entonces uní dos celdas que están en filas diferentes. Por eso utilicé este atributo row_span, ¿sí? Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a unir estas dos celdas, pero ya no están en dos filas diferentes, sino en la misma fila. Mire, están en el registro de Steven. Entonces,
para unir estas dos celdas, lo que vamos a hacer es que vamos a unir dos columnas, ¿sí? Dos celdas de columnas diferentes. Entonces, para eso vamos a utilizar la otra etiqueta que es colspan, ¿sí? Cols de columna. Colspan, y también le vamos a indicar dos, ¿sí? Dos. Como le indicamos a esta celda que vamos a unir dos columnas, debo eliminar la siguiente celda, ¿sí? Porque si no se va a sobreponer una celda a la otra y nos va a generar un problema allí de diseño de compatibilidad. Cada vez que yo cometo un error, cada vez que yo cometo un error en la codificación de HTML, voy a generar problemas de compatibilidad. El navegador, este navegador, que es en este caso Google Chrome, él reconoce este lenguaje por defecto, porque los que desarrollan los navegadores, lo más elemental, ¿cierto? Que ellos deben de hacer, lo más fundamental, es que reconozcan el código HTML. Todos los navegadores, cuando se crean, los configuran, ¿cierto? Para que reconozcan este lenguaje. Entonces, si yo no le doy mis instrucciones correctamente en HTML, el navegador pues va a quedar loco, por decirlo así, no va a saber cómo reconoce unas instrucciones incorrectas. Entonces, siempre debo escribir muy bien las instrucciones para no generar problemas de compatibilidad. Entonces, cuando yo abro una página de un celular y resulta que, por ejemplo, aparece un scroll todo largo, que me toca estar moviendo el scroll para poder verlo bien en mi dispositivo, resulta que eso sucede porque las aplicaciones, las páginas no fueron escritas correctamente y eso genera problemas de compatibilidad. Entonces, en este caso ya hice ese ejemplo. Vamos a hacer un último ejemplo. Vamos a suponer que tanto Pedro como Juan tienen país de residencia en Chile. Sí, vamos a suponer eso. Entonces vamos a cambiar este registro. Vamos a poner aquí que Juan también tiene país de residencia Chile. De modo que tanto Pedro como Juan viven en Chile, ¿cierto? Entonces vamos a unir estas dos celdas que están en filas diferentes. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner aquí en esta celda de donde está el registro de Pedro, vamos a unir dos filas. Entonces colocamos nuestro atributo rospan, vamos a indicar dos veces, sí, que vamos a unir dos. Y en este caso, entonces vamos a eliminar esta celda. Vamos a eliminar esta celda y vamos a ver nuestro resultado, ¿sí? Lo unimos de esta manera. ¿Y qué pasa si yo quisiera unir estas dos filas con esta fila de Santiago? En este caso, el registro 3 es Brasil. También lo puedo hacer. Entonces vamos a suponer que Santiago no tiene país de residencia en Brasil, sino que también lo tiene en Chile, ¿sí? Es decir, vamos a suponer que Santiago también vive en Chile, entonces vamos a unir estas tres celdas. ¿Cómo lo hacemos? Pues sencillo, aquí cuando en el registro de Pedro, en donde estamos dando la instrucción de unir las filas, vamos a indicar que vamos a unir no dos celdas, sino tres celdas. Y en ese caso, entonces simplemente eliminamos la celda que nosotros vamos a incorporar, actualizamos y de esa manera entonces yo puedo unir tres celdas, ¿sí? Eso solamente lo puedo hacer con estos atributos, robspan y con colspan. Y de esa manera tan sencilla entonces yo puedo lograr unificar celdas en las filas. En este caso aquí, en el caso de Pedro y Juan, puedo unir dos celdas de diferentes filas como es la edad. Y en el caso de columnas, puedo unir en este caso para el registro de Steven, puedo unir el país de origen y país de residencia mediante la etiqueta, el atributo colspan. De esa manera, entonces, es muy sencillo unificar estos datos, el contenido de estas tablas. ¿Y por qué hago tanto énfasis en las tablas? Porque las tablas es un elemento muy utilizado eh, en HTML5. Anteriormente, antes de HTML5, las tablas dejaron de ser tan útiles porque tenían muchos problemas de compatibilidad, pero en la versión 5 se le hicieron ajustes y las tablas volvieron a tener una cierta relevancia en el diseño de contenido web. Eh,
Y más adelante vamos a hacer ejemplos, otros ejemplos de cómo organizar contenido de esta manera, pero sin utilizar tablas. Vamos a aprender a utilizar los famosas capas o tips. Este es un elemento importante en HTML5, pero hay uno más importante que son las capas, ¿sí? O los divs. Los divs son muy adaptables al contenido de cualquier página web y son muy utilizados porque mejoran el tema de la compatibilidad en los navegadores y dispositivos electrónicos. Entonces, ya aprendimos un primer elemento. Con esta explicación que les di hoy, pueden entonces ustedes hacer ahora sí el ejercicio de cómo unir estas celdas, ¿sí? Pueden ahora sí hacer el ejercicio y espero que me puedan enviar entonces el código.